es. Por ejemplo, en algo que he estado trabajando en este tiempo ha sido en tratar de mostrar algunas cosas que se conocen en la empresa, términos, conceptos empresariales, pero que pueden verse en la Biblia. Por ejemplo, la estrategia, porque Dios es una estratega desde mi punto de vista. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la historia de José, nos habla de 7 años de abundancia, 7 años de escasez y cómo Dios le da Mm. una estrategia para que en ese tiempo de escasez pueda alimentar a las personas que iban a pedir alimento, ¿no? Y nos habla del ahorro, nos habla de cómo les dice que durante los 7 años que ellos tienen abundancia, tienen que guardar una quinta parte de todo lo que se produce. Y si nosotros conociéramos este tipo de cosas, pienso que en un momento de crisis podríamos utilizarlo. Lo que está ocasionando esta pandemia es que mucha gente se está dando cuenta que no supo ahorrar, no Mm. supo guardar una parte de sus ganancias. Y muchos están ahora mismo, no tengo ahorros, no tengo ingresos, ¿qué hago? Entonces tenemos que partir desde un punto de vista de cuál es mi situación. ¿Estoy percibiendo ingresos? ¿Tengo ahorros o no tengo ni ingresos y tampoco tengo ahorros? Si nosotros nos vamos a una persona que, por ejemplo, percibe ingresos y ahorros, lo que debería hacer esta persona es pagar primero sus cuentas, tratar de dejar toda deuda en saldo cero. ¿Por qué? Porque en este momento es mejor no tener ningún tipo de deuda, no tener ninguna cuenta sin pagar, porque luego va a venir el rebote, luego va a venir la consecuencia. Y si, por ejemplo, eres una persona que percibes ingresos, pero no tienes ahorros, tienes que empezar a priorizar y cuidar ese ingreso como un ahorro. Vas a tener que Mm. guardar ese dinero, pedir prórrogas, llevarlo a tener un uso sabio, porque si algo nos enseña también la Biblia es a ser unos buenos administradores de todo lo que se nos da. Y Él nos dice que si no tenemos sabiduría para hacer algo en la vida, prácticamente no nos va a funcionar y uno de los hombres más sabios en la Biblia era demasiado rico. Entonces nos quiere decir que la sabiduría también está ligada a las finanzas. Y en este caso, cuando Claro, nosotros percibimos, de hecho la Biblia dice que por encima de adquirir, perdón que te corte, por encima de adquirir riquezas, adquiramos sabiduría, ¿no? uh-huh, porque hay muchísima gente que, por ejemplo, gana la lotería, pero por su falta de sabiduría termina otra vez sin nada. Claro. Entonces, esto quiere decir que tú tienes que primero buscar ser sabio. Y la palabra nos dice que el que no tenga sabiduría que la pida, porque Dios se la va a dar. Y cuando te decía de estos ingresos que tú estás percibiendo ahora, tú los tienes que guardar y estirar, de hecho. Y tienes que dividir tus gastos por prioridad. ¿Qué sería primero tus gastos por prioridad? Que tú tengas los gastos de supervivencia, como ser la comida, la luz, las cosas importantes. Tú tienes que tener un cuadro en el cual tú dividas supervivencia, los primarios, los secundarios, los terciarios. Mm. Ya si tú has conseguido pagar lo primario, que sería tu casa, la luz, el agua, o si es que, por ejemplo, hay diferentes países donde ya no se les cobra la luz, el agua, etcétera, hasta que pase esto, el alquiler, por ejemplo. Y en este caso, mucha gente debería ser también sabia a ver que las personas que te están rentando tal vez solo viven de ese ingreso. Entonces, no les puedes quitar ese ingreso si es que tú tienes la posibilidad de pagar o llegar a un acuerdo con ellos, por ejemplo, un 50-50, o darles una parte, o ver cómo tú puedes financiar el alquiler, pero también siendo consciente que la otra persona puede necesitar este dinero. No podemos decir, oye, no me cobres y me quedo con todo el dinero y la persona tampoco tiene cómo sobrevivir a esta situación. Entonces siempre pongámonos también en el zapato de los demás, dividamos nuestros gastos. La comida, algo muy importante que me gustaría compartir con ustedes es que en este momento que tú estás en tu casa, tú no estás consumiendo la cantidad de calorías que tú consumías antes, porque hay muchas actividades Mm. que ya no estás haciendo y esto quiere decir que tú no necesitas tener como
las 5 comidas diarias, las 3 comidas diarias o la cantidad de comidas que tú tenías antes. Si bien puedes dividirlo en porciones mucho más pequeñas y al momento de hacer tu compra no entres en una crisis de me llevo todo el supermercado, sino trata de decir voy Claro. a comer esto este día, trata de pensar cuánta cantidad de cosas necesitas para hacer la compra una vez en 2 semanas. ¿Por qué? Porque no estás poniéndote en riesgo, no estás poniendo en riesgo a los demás y estás haciendo compras inteligentes, porque el hecho de haber comprado una cantidad y luego dividirla para cada día, para la cantidad de personas con las que tú estás viviendo, vas a aprender a, primero, ahorrar, administrar tu dinero. Y cuando termine esta cuarentena, tú vas a ser una persona que no va a comprar un montón, sino que vas a saber cuánto comprar, vas a saber cuánto ahorrar. Esto creo que nos va a ayudar muchísimo para administrar muy bien las finanzas. En cuanto a otros gastos y deudas que tú tengas, si no puedes prorrogarlas, trata de cubrir estas deudas. Ahora ha pasado que muchos gobiernos están dando bonos y las personas no saben qué hacer con este bono. Pienso que cada cosa que se te da, tú tienes que considerar que no sabes cuándo va a acabar esto y Mm, que eso va a ser para activar la economía. Básicamente lo que se necesita es activar la economía porque muchos sectores están parados. claro. Entonces, si yo tengo ese bono, no es porque me lo voy a gastar, ¿sabes? Saliendo voy a hacer esto, sino que piensa, y si ese bono te viene bien para ahorrarlo, ahórralo. Si eres una persona que no necesita el bono, lo puedes poner en la caja de la familia, decirles, bueno, les doy para que ustedes puedan comprar más cosas o usar este bono para ayudar a otras personas, porque hay personas que ahora mismo están pasando mucha Bueno, pero necesidad. en eso que tú estás hablando ahorita, justamente acerca de dar, es muy importante porque la palabra de Dios dice que el que mucho esparce, mucho recibe. Y Así creo es, que obviamente lo que tú dijiste es muy, muy sabio y es muy, muy bueno el tomar medidas para poder enfrentar esta situación en las finanzas, pero una de las formas también para poder recibir o para poder mantener nuestra economía es dando. Y cuando nosotros así es. comenzamos a dar, la Biblia dice que así como nosotros damos, también vamos a Y recibir. vamos, No te hablamos de que vayas y que tires tu sueldo a diestra y siniestra y a toda la gente le des dinero, no, sino que primero creo yo que los principios que la Biblia establece, que son para guardar nuestras finanzas, que es el diezmo, la ofrenda, que están en la Biblia. También habla de darle a las personas necesitadas. Y un versículo que a mí me gusta mucho dice que el que al pobre le da, a Dios le presta. Y de verdad que hay ujú, mucha gente que tiene necesidad ahora, hay mucha gente que está pasándola muy mal y que nosotros podemos volvernos en el instrumento de Dios para poder darle a estas personas, ¿no? así es. Y hablando respecto a esto, justo me acordé de un versículo que está en Proverbios 28-27 que dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ahí Wow. nos está hablando que si nosotros no queremos ser pobres, tenemos que dar al pobre. Pero al momento de dar, también entra la sabiduría. ¿Por qué? Porque en este momento no es bueno o no lo recomiendo desde mi punto de vista dar en efectivo, o sea, darle dinero a la gente que esté pasando por algún problema. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque cuando estamos en un momento de crisis, las personas no piensan con claridad qué hacer con el dinero. Entonces, si Mm, alguien está pasando por una situación en la que necesita comer, que es lo principal, y tú quieres ayudar, es mejor darle alimentos. Que tú hagas claro. la compra y se la des a que tú le des el dinero. Porque hay personas que pueden estar pasando por una mala situación y necesitan como salir de ese problema. ¿Y cómo lo pueden hacer? Con el alcohol, drogas, etcétera. No digo que todos Mm, lo hagan, pero sí sería bueno que tú preguntes, ¿qué es lo que necesitas en este momento? ¿Necesitas que te ayude a pagar alguna cuenta? ¿Necesitas que yo te ayude con la compra? ¿No tienes comida? ¿Cómo hacemos? Para que se les pueda ayudar, pero de una forma que correcta y no incentivar que las personas lo usen de una mala manera. claro, es muy sabio lo que acabas de decir de evitar en lo posible darles dinero a las personas, ¿no?
y Sí, darles lo que necesitan, ¿no? Es muy sabio lo que dices, o incluso ayudarles a pagar algunas cuentas, ¿no? Como los servicios. Bueno, acá en Bolivia, un decreto que sacaron donde se les va a ayudar a las personas a pagar sus servicios básicos, pero hay como normas, ¿no? Para poder calificar a esto y podemos ayudar a las personas a poder pagar también hasta sus servicios, ¿no? así es. Y yo les recomendaría mucho, si tú tienes la posibilidad de deshacerte de este tipo de deudas, que lo hagas Mm. ahora. Sí, ¿Por qué? muy buen consejo. Porque cuando termine esto, lo que se escucha y lo que se sabe es que va a haber crisis. Y es una Mm. crisis global, no es una crisis local ni es una crisis de un país, sino es una crisis global, donde aquel que realmente piense bien se va a quitar muchos problemas. Porque lo que va Mm. a suceder es que sales de esto y te van a llegar las cuentas entonces de todo. Claro. Entonces, si tus ingresos no van a ser tan altos porque reactivar la economía va a ser progresivo, va a tardar un poco en que todas las cosas sean normales. Entonces, tienes que tener en cuenta que a lo mejor tu trabajo va a ser por ciertas horas, tal vez no te den el ingreso total, entonces tú tienes que saber distribuir tus gastos, tratar de llegar a un acuerdo con las personas, por eso les digo, es muy importante, si puedes pedir prórrogas, hazlo, porque no tienes la Mm. capacidad de pagar y Claro. necesitas un ahorro de supervivencia, pero si tú tienes la capacidad de pagar, deshazte de todas tus deudas ahora. No vaya a ser que después estés perdiendo algo por no saber administrar bien tus recursos. Y si la gente necesita ahora mismo dotarse de alimentos, háganlo, pero traten de estirar el dinero, o trata de ahorrar lo más que puedas y trata de ser sabio que después de esto no sabemos cómo va a funcionar la economía, no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar, no podemos tener nuestra confianza en el gobierno o tener nuestra confianza en las personas y Claro. tratar de ser Y lo más realmente, empático posible. realmente es muy sabio lo que estás diciendo, Brenda, así que a todos los que están conectados, la verdad que es muy buen consejo.